¿Por qué, por qué es un tema tan importante? Porque en el día a día de los técnicos esto es lo que mayor cantidad de trabajo nos está generando. He hablado en diferentes ciudades y la mayoría de los distribuidores especialistas nos dicen, miren, mi negocio se mantiene gracias a los técnicos, todos ustedes los que están ahí, que realizan instalaciones de calentadores y de hornos, principalmente los calentadores de paso, algunos calentadores también estancos, o sea, esos que mantienen el agua acumulada ahí o de acumulación para luego poderla consumir. Esto es lo que más se instala día a día. ¿Y por qué me genera tan buen, digamos, recursos o trabajo? Se debe a que es uno de los elementos que más se utilizan cuando las personas quieren mejorar el confort. Siempre que uno va a hacer o tiene una instalación o tiene una casa, lo básico siempre va a ser la estufa, ¿cierto? Y a medida que las personas van mejorando sus ingresos, van mejorando el confort. Este confort se ve reflejado ¿en dónde? En los equipos que vamos instalando. Entonces, si alguien de pronto tiene o se baña de pronto con agua fría, ya quiere bañarse con agua más calientica, entonces compra su calentador de paso. O si ya tenemos la estufa y de pronto el calentador, queremos hacer actividades como cocinar, pizzas o hornear el pastel, etcétera. Entonces, el horno es una adecuación que es muy común, sobre todo los hornos de empotrar en esas actividades de rutinarias en la casa o cuando uno quiere generar actividades en la casa, que el asado navideño. Entonces, estos son los equipos que comúnmente generan mayor número de trabajo. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en cuáles son los elementos de seguridad que debemos tener cuando vayamos a instalar un calentador, cuáles son las normas que debemos tener presentes, qué características debemos ubicar en los equipos, ¿cierto? Para poder tener el regulador idóneo y los instrumentos que debemos utilizar para poder medir la presión y poder entregar una instalación como debe ser. Bueno, entonces el tema de hoy que son la seguridad en los calentadores de horno. Aquí, por favor, para que me regalen su registro, entonces pueden escanear este código QR. Acá tiene mi contacto, WhatsApp eh, y mi correo, donde también pueden hacer alguna consulta. Yo estoy abierto para prestarles un tema de asesoría, porque a veces no es tan fácil cuando es un equipo que de pronto necesita un consumo mayor, seleccionar cuál es el regulador que me puede servir para utilizar ese calentador de agua, ¿cierto? Aquí hablamos de calentadores de paso instantáneo, que son esos equipos que cuando uno abre la llave, la misma presión del gas enciende el calentador y ahí es cuando empieza a calentar. Estos equipos tienen una ventaja y una desventaja también. La ventaja es que son, como su nombre lo dice, instantáneo. A medida que yo lo voy consumiendo, pues voy utilizando. Si alguien sale después de bañarse y entra otra persona y después otra persona, pues vamos a tener ahí siempre agua disponible, ¿cierto? Mientras que en un calentador de acumulación, los primeros que se bañan tienen el agua caliente y después el agua que se va renovando no se calienta tan rápido. Son más ahorradores de energía en el sentido de que consumen menos gas, pero se demoran más tiempo en nuevamente restablecer la cantidad de agua. Después tienen su más y su menos. Los más utilizados son los de paso o paso instantáneo. Esos son los que más se instalan en todo lado. Entonces vamos a ver algunas características de seguridad que se deben tener en cuenta cuando vayamos a realizar este tipo de instalaciones. ¿Listo? Están mis datos, también por link que me pueden conseguir, mi correo misilva.uncar y mi teléfono más 57 322 262 6204. Recuerden, escanean el código y se pueden registrar en el evento de esta noche. Entonces, iniciando en el tema, seguridad en calentadores de paso y hornos con estabilizadores de presión. Entonces hay que tener en cuenta unos aspectos importantes, ¿cierto? En el reglamento de gasodomésticos, ellos nos dan como una, ¿cómo se diría eso? Como una lista, un checklist, una prioridad cuando nosotros vamos a realizar la instalación de cualquier gasodoméstico, sea el horno, ¿cierto?
que viene asociado en las estufas, hornos solos o los calentadores de paso, que es lo más común. Son los equipos que más hay de muchas marcas. En el mercado se manejan bastante lo que son Bosch, Acer, Challenger, Classic. Hay infinidad, Mave, hay infinidad de calentadores. Eh, RIM, ¿cierto? Entonces hay muchas marcas. Pero hay unos aspectos que uno debe tener en cuenta cuando vayamos a realizar la instalación de un calentador. Entonces te salió el negocio, te llama un cliente y te va a decir, mira, necesito instalar un calentador. A veces ustedes pueden vender el calentador, ¿cierto? Pueden prestar la asesoría. Muchos de ustedes de pronto ya lo hacen. Pero mi negocio es entregarles el calentador al usuario final y yo le hago la instalación del calentador. Mejor todavía porque obviamente van a tener mayor rentabilidad. O no, el cliente ya lo compró y simplemente necesita el servicio técnico, alguien que le instale el calentador. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta estas numerales así. Entonces, primero, cualquier calentador o cualquier gasodoméstico siempre va a tener como primicia o va a estar primero la especificación técnica del equipo. ¿Qué quiere decir especificación técnica del equipo? La ficha técnica del equipo, sea un horno o sea un calentador de paso. En muchos hornos, por ejemplo, aparece una presión de trabajo, ¿cierto? Y esa presión de trabajo viene especificada como 14 pulgadas, columna de agua, 35 milibares. Uno dice, bueno, pero es que esa presión es un poco más alta de lo que me permite el reglamento de gases combustibles, que me dice que la presión en gas natural, la máxima, debe ser 23 milibares. Pero como primero está la especificación técnica del equipo, si la presión del equipo pide a 35 milibares, se debe suministrar esa presión. Entonces aquí hay que tener en cuenta eso. Prima, especificación técnica del equipo. Segundo, vamos a tener en cuenta el reglamento de gases combustibles, que es la resolución 90902. En ella, en resumidas cuentas, ¿qué nos dice? Ella me trae estas dos normas, por eso las he colocado acá para que las tengamos en cuenta. Y una es la norma NTC 2505. ¿A qué se refiere? Me da todas las especificaciones constructivas de las instalaciones internas. Internas, ¿qué quiere decir interna? La interna se determina desde la salida del medidor de gas, todo lo que viene en tubería, por lo general ahora que instala en tubería P al P, todo eso, las válvulas, conectores flexibles, hasta el punto de servicio, eso se conoce como la instalación interna. Y en ella es importante, y si ustedes quieren aprender más, yo los invito a que se estudien la norma NTC 2505. En ella le dice, por ejemplo, dónde deben ir ubicadas las válvulas, a qué altura deben quedar de fácil acceso, no pueden quedar en zonas ocultas. Por ejemplo, que es muy común que las meten a veces debajo del gabinete, dentro del gabinete, por allá encerradas donde nadie las va a encontrar en caso de una eventualidad. ¿Cómo vas a acceder fácilmente a la válvula de servicio? Sí, hay muchas instalaciones que están todavía de esa forma, entonces deben quedar de fácil acceso. La distancia mínima que debe tener de las zonas ventiladas, cómo calcular si un sitio es confinado o no, dependiendo de la potencia, por ejemplo, del calentador o del horno que ustedes instalen, toda la potencia instalada se debe calcular para que por cada kilovatio instalado debe garantizarse al menos 3,4 metros cúbicos en volumen, ¿cierto? Para garantizar de que ese sitio no sea confinado. También hay que tener en cuenta la NTC 3838, que nos está indicando cuáles son las máximas presiones de operación permisibles. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una instalación residencial, ¿cierto? Yo no puedo ingresar con presiones mayores a 2 PSI. Si llego en 2 PSI, debe instalarse regulador asociado, que es lo que vamos a ver hoy. Los reguladores estabilizadores en segunda etapa para garantizar la seguridad de los calentadores. ¿Por qué garantizar seguridad? Porque muchos de estos equipos que se llaman calentadores trabajan con una presión de operación dentro de unos rangos que están especificados en la ficha técnica, pero cuando nos salimos de estos rangos se nos va a bloquear el equipo. Pues, por ejemplo, hay algunos calentadores u hornos, dicen, no se puede trabajar con presiones mayores a 29 milibares. ¿Por qué? Se van a bloquear.
Entonces, deben garantizar esas condiciones de presión que el equipo les pida, ¿cierto? Sea que estemos ingresando en dos PSI y una residencial, o en un comercio, o en una multifamiliar, que sí es muy común, que se ingrese en la red multifamiliar, o sea, en los edificios de apartamentos, que esas redes vayan a 5 PSI. Pero antes de pasar a la residencia, se debe bajar la presión a máximo, o la más alta sería 2 PSI, para luego colocar regulador asociado. Lo mismo que reguladores estabilizadores o reguladores asociados, el mismo nombre. Entonces lo vamos a ver aquí, ¿listo? Entonces, hay que tener en cuenta primero esta categoría. Primero, especificación técnica del equipo. ¿Dónde viene? En la ficha técnica o en la plaqueta de identificación. Tener en cuenta el reglamento de gases combustibles, que ella me llama la 2505, que me dice cómo debe ser la instalación cuando yo instalo un calentador. Por ejemplo, siempre que instalemos un calentador, colocarle un cheque. ¿Por qué se debe colocar una válvula cheque? Porque debemos evitar que el agua se vaya a devolver por la red, sobre todo cuando lo estamos calentando. ¿Listo? Ya debe tener un sentido de flujo y evitar que esa agua se me vaya a devolver, que me puede dañar un equipo. Ellos tienen una dirección de flujo en la cual debe funcionar, activar su regulador, operar el sistema de encendido automático, como lo tienen todos los calentadores de paso instantáneo, y evitar que esa sobrepresión se vaya a devolver y me vaya a dañar el equipo, entre otros elementos como la válvula de servicio. ¿Listo? Entonces entramos en materia. Aquí para recordarles las dos diferencias que hay entre los dos gases que se pueden manejar, porque aquí se puede utilizar o gas natural, en su gran mayoría, vamos a trabajar en gas natural, pero también pueden haber instalaciones de gas LP, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos grandes diferencias? El gas natural se compone principalmente de metano y el gas licuado del petróleo es una combinación de propano y butano. Eso uno lo mira dentro de los cilindros. Si uno mueve el cilindro, se siente un líquido interno. Ese es el gas licuado del petróleo, que se encuentra en estado líquido porque estos cilindros están a una presión alta. Cuando uno abre la válvula del cilindro, el gas, el estado vapor del GLP es el que pasa por el regulador para poder generar una reducción de presión y ahí sí pasar al equipo. Puede ser a una segunda etapa o pasar al calentador, dependiendo de la presión que me entregue el regulador. En el caso del gas natural, es un gas más liviano, siempre está en estado gaseoso, se conduce por la red de distribución, cuando llega a nuestra casa siempre está en estado gaseoso. Entonces, ellos van a necesitar de un regulador de primera etapa y luego va a venir el regulador de segunda etapa, pero ahorita ya se lo resumo en esto. Entonces, siempre los sistemas de distribución en gas están a alta presión, 4 bares, y dentro de los cilindros va a haber una presión altísima, que también son 5 bares hasta 7 bares, 75 hasta 100 PSI. Entonces, las presiones altas no me van a permitir la combustión. Siempre voy a necesitar reducir la presión para poder aprovechar ese gas. Ahí es donde vienen los sistemas de regulación, ¿cierto? En los sistemas de regulación, nosotros tenemos esto, que es donde nos vamos a concentrar. Es una primera etapa que por lo general va a estar o a 5 PSI, todo lo que son multifamiliares, edificios de apartamentos, centros comerciales, comercios. La máxima presión que te van a entregar es 5 PSI. En ya instalaciones residenciales, la máxima presión permitida son 2 PSI. Algunas inclusive bajan hasta 100 milibares, 1.4 PSI. Estas serían. Ya en instalaciones industriales, en industria, sí trabajan presiones de 20 PSI, pero ya la tubería en esos sistemas de distribución ya es tubería soldada. Hasta 5 PSI se permite tubería roscada, presiones superiores y hasta 20 PSI. Por ejemplo, 7, 10, 15, ya tiene que ser tubería soldada. Esa tubería, pues obviamente es mucho más costosa, pero eso es para una industria, diámetros mayores, capacidades de flujo altas. No es nuestro tema de la capacitación, pero para que lo conozcan. Estas son las presiones que vamos a manejar, ¿listo? En primera etapa. En primera etapa, como la presión va a estar intermedia, acá es donde vamos a utilizar los reguladores de segunda etapa. Por ejemplo, para el calentador. En un edificio de apartamentos, la mayoría de las instalaciones van a llegar en 5 PSI en multifamiliares y luego vamos a pasar a la interna
en un regulador o de segunda etapa, que de una vez te baja la presión entre 16 a 23 milibares, si es de gas natural. Si es de GLP, va a ser algo muy similar, las presiones van a ser muy similares y la presión se va a bajar a 28 milibares, casi siempre 28 milibares. Si usted mira la plaqueta del gasodoméstico, sea el calentador de paso, ella te va a decir cuál es la presión que se debe suministrar si trabajas con GLP o si trabajas con gas natural, cuál es la presión que le debes suministrar. Ahora, esa presión no es fija, se mueve en un rango. ¿Cuál es ese rango? Aquí lo estoy colocando. Gas natural de 16 a 23 milibares, GLP de 23 a 35 milibares. Con ese rango de presiones, el gasodoméstico debe funcionar correctamente. ¿Listo? Ahora, no se dejen amedrentar o de pronto asustar porque en la plaqueta del equipo viene una presión fija y que si tú no suministras esa presión no va a funcionar. Eso no es así. Entonces, si quieren, hagan el ejercicio con la plaqueta del calentador que tengan en su casa o de la estufa. Ustedes miran la plaqueta de identificación y ahí les va a decir, este calentador es de 11 kilovatios y trabaja a una presión. Si es de gas natural, te va a aparecer 20 milibares. ¿Por qué aparece a esa presión? Porque para poder determinar la potencia, el equipo se debe llevar a una única presión y en la norma de gasodomésticos, por lo general en gas natural, es 20 milibares. Ahí te evalúan la estufa, el horno o el calentador de paso. En gas GLP o gas licuado del petróleo, por lo general, la presión se maneja 28 milibares o 30 milibares nominales, pero el equipo debe trabajar y puede trabajar en un rango que está entre 23 a 35 milibares. Ese es el rango en el cual va a operar. Que hay algunos hornos o algunos equipos como calentadores, sobre todo los hornos. Hay unos hornos, por ejemplo, en las panaderías, hornos un poquito más grandes, que tienen una válvula interna que se llama válvula Robert Shaw o válvula millivolt. Esas válvulas, si uno las mira y las identifica, dice que se debe alimentar a medio PSI. Medio PSI es lo mismo que 35 milibares, pero a veces inclusive es para gas natural. Entonces, ¿recuerdan lo que les decía inicialmente? Prima especificación técnica del equipo. Si ese equipo pide que se debe alimentar a medio PSI o 35 milibares, que es lo mismo, o 14 pulgadas de columna de agua, que es lo mismo, entonces se debe alimentar a esa presión. ¿Listo? Ahí está lo primero. Ahora, ¿qué debemos utilizar? Ahí es cuando debemos verificar si se va a utilizar reguladores de segunda etapa, si es un sitio ventilado, por ejemplo, en un patio, se puede utilizar un regulador con válvula de alivio, o mejor aún, si podemos utilizar reguladores para uso interno, que es donde la gran mayoría de reguladores se van a utilizar. Y ese tiene una gran ventaja. Y es que cuando yo instalo un regulador de segunda etapa con válvula de alivio, si lo voy a instalar, por ejemplo, dentro de la vivienda, debo colocar un ducto de venteo roscado hasta el exterior de la vivienda. Y eso me aumenta los costos, me aumenta los tiempos de instalación y a veces la misma norma no me permite. La norma me refiero en el diseño, no te permiten ahora instalar reguladores con válvula de alivio. ¿Por qué? Porque ya existen estas tecnologías de reguladores de uso interno o de segunda etapa de uso interno o asociado también se llama. Entonces ustedes se encuentran ahí en el canal constructor, encuentran ahí, por ejemplo, el R12T. Es un regulador muy utilizado. ¿Por qué? Cuando se hacen instalaciones, por ejemplo, de los hornos de empotrar en los edificios de apartamentos que ahora son tan comunes, o calentadores de paso, y la presión que proviene de la red es una presión inestable, por ejemplo, de 35 milibares, 38 o más, va a ocasionar un funcionamiento inadecuado en ese horno y en ese calentador. Primero, porque va a haber desperdicio de combustible si la presión es mayor, ¿cierto? ¿Por qué desperdicio de combustible? Porque él está diseñado para quemar el gas de una manera eficiente a esa presión. Pero si la presión es muy alta, ¿qué va a pasar? La llama empieza a aumentar la altura de la llama y empieza a generar uno, monóxido, que es gravísimo,
Y segundo, vas a desperdiciar combustible porque no todo el hidrocarburo, o sea, los carbones y los hidrógenos que salen del gas natural o del propano o el gas licuado del petróleo, se van a quemar eficientemente. Entonces va a haber uno desperdicio de combustible, vas a necesitar tanto oxígeno del ambiente que se empieza a generar monóxido. Entonces, ahí la gran importancia de utilizar los reguladores para uso interno. Ellos te permiten estabilizar la presión, por eso se llaman estabilizadores de presión, evitan desprendimiento de llama. Yo tengo una presión alta de 35 milibares o un PSI o dos PSI. Ellos te van a reducir la presión a una condición dinámica adecuada para que funcione el equipo con una combustión eficiente y no genere desprendimiento de llama, o sea, no se genere monóxido. Ahí vamos a encontrar también en esa categoría los reguladores estabilizadores que vienen a una presión fija y el nuevo regulador RAC Pro. Es uno de los reguladores que más se está comercializando aquí en Colombia porque tiene unas grandes ventajas, a diferencia inclusive de otros reguladores estabilizadores que utilizan en la competencia, que hay en la competencia y que existen en el mercado. Entonces, este tiene unas grandes ventajas respecto a muchos otros como marcas como Madas, Oara, Governor, Maxitrol, ¿cierto? Tiene unas grandes ventajas y ahorita las vamos a ver. Y cuando ustedes tengan una aplicación, porque no todos los hornos o todos los calentadores son los residenciales, son en la gran mayoría, pero les puede también salir un negocio de, venga, van a instalar este horno en una panadería, ¿cierto? Que también es común. Y ustedes como técnicos, pues les puede salir ese negocio y entonces debemos también tener en cuenta cuáles son los reguladores que me sirven para equipos que tienen mayor consumo. O de pronto es un estrato alto y compraron un horno para la casa, ¿cierto? Y ese horno tiene unas características especiales. O es, por ejemplo, en un conjunto residencial o en un edificio de apartamentos y es un calentador de paso instantáneo, pero de una capacidad de flujo mucho más alta. Donde dice, uy, no, este no es el calentadorcito, o sea, con un R2T no lo alcanzo a alimentar porque el equipo es de mayor consumo. Entonces, ahí donde tenemos la posibilidad de instalar un rack Pro. ¿Listo? Entonces, ellos me van a permitir, además de estabilizar la presión, eliminar las pérdidas. ¿Qué es eso de eliminar las pérdidas? Cuando yo instalo el regulador como asociado, entonces le instalan, por ejemplo, el R12T, lo instalan aquí abajito en el calentador, en el horno, por ejemplo, los hornos de empotrar o las secadoras también, que en este caso sería más para hornos, cuando van empotrados, dentro de, le colocan el regulador R12T, ¿cierto? Todo lo que sea residencial, perfecto. Pero si el equipo es de mayor consumo, por ejemplo, en una panadería o en un conjunto de apartamentos, si sea un calentador de paso para todo el edificio o para parte del edificio, porque son varios calentadores. Entonces, ahí es donde tenemos la posibilidad de ver los reguladores Rack Pro, que nos tienen una gran versatilidad al ser de uso interno. Entonces, cuando se coloca asociado al equipo, las pérdidas de presión son casi nulas, cero. O sea, no hay pérdida de presión. La presión que me entrega el regulador va a pasar directamente al equipo, eliminando las pérdidas. Mientras que un regulador con válvula de alivio, que lo tengo que instalar en un sitio ventilado, a veces lo tengo que instalar en el patio, en la zona externa y hasta donde llega el calentador del horno, la distancia es mayor y eso hace que las pérdidas de presión pues vayan a ser mayores. Entonces, esa es otra gran ventaja que me dan los reguladores de uso interno. ¿Listo? Entonces, en esos elementos tenemos esas aplicaciones que nos generan esta gran ventaja. Cuando yo les hablaba de la generación de monóxido, hay que tenerlo muy presente. Y esto es importante porque ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en muchos restaurantes chinos que le instalan alta presión a los wok, por ejemplo, ¿cierto? No, que es un chifa. Y no importa, le meten alta presión. Pero eso tiene unas consecuencias. Primero, que el hidrocarburo no se quema y se empieza a generar monóxido. Entonces, la gente que está ahí, a veces sin saber, está exponiéndose a la respiración de monóxido, porque eso es una presión muy alta, no es la adecuada, no es la permitida por norma ni siquiera. Recuerda que hay que tener en cuenta todos esos criterios y esos pasos, entonces hay que utilizar eh, la técnica y el equipo adecuado para que ese equipo, así sea un wok, funcione correctamente. He visto equipos trabajando a baja presión. Eso es una falsa creencia de que siempre tiene que meterle alta presión para que funcione. Eso es falso. ¿Listo? Entonces,
¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un hidrocarburo? Aquí en este caso el metano, pero también pasa con el propano, butano, etcétera. Si es gas natural o GLP. El oxígeno del ambiente reacciona con el combustible generando el triángulo del fuego. Entonces tenemos oxígeno del ambiente, el combustible, gas natural o gas propano, y una chispa que la genera el encendido electrónico, el piezométrico, o un fósforo, una llama, un briquet, mechero, como le quieran llamar. Cuando se completa el triángulo del fuego se genera luz y calor por el proceso de combustión, vapor de agua y dióxido de carbono. Ese es en el proceso normal de combustión. En el proceso normal de respiración, el oxígeno pasa a los pulmones, a los alveolos, hay un intercambio en las paredes celulares hacia las células, a los glóbulos rojos llevan el oxígeno a la célula entregan el dióxido de carbono. Ese es el proceso normal. Pero ¿qué pasa cuando uno respira monóxido? Yo lo hago énfasis en el monóxido porque es que las muertes generadas por monóxido, por malas instalaciones de equipos, no siguiendo el reglamento, las especificaciones técnicas, han generado muertes de personas, muertes de niños, de adolescentes, de adultos, etcétera. Y eso fue lo que generó que se creara el reglamento de instalaciones de gases combustibles. ¿Cuál es el problema del monóxido? No huele a nada, no sabe a nada, y uno puede estar expuesto al monóxido y no darse cuenta. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante de este tipo y se está exponiendo al monóxido, o los empleados, o la familia, etcétera. Entonces hay que controlar mucho el tema de las sobrepresiones. ¿Qué sucede cuando uno respira monóxido y respira oxígeno? Queda un poquito de oxígeno, pero también se estaba generando monóxido y uno lo respira. Ese monóxido y el oxígeno pasan al torrente, a los pulmones. Los pulmones, el intercambio en las paredes celulares en los alveolos, pasa el monóxido también a la sangre y el monóxido, a diferencia del oxígeno, tiene mayor poder de adhesión a los glóbulos rojos, formando carboxihemoglobina. Cuando uno respira monóxido, entonces ocupa el espacio que debería llevar el oxígeno para ser llevado hasta la célula. Entonces la célula, perdón, los glóbulos rojos no pueden llevar el oxígeno hasta las células y la célula va a morir envenenada porque no va a recibir oxígeno. Y por eso los síntomas del monóxido son cansancio, mareo, náuseas, dolor de cabeza, enfermedades cardíacas, irritabilidad, desmayo, por último la muerte, porque la persona puede quedar morir muerta ahí. ¿Sí? Es alta presión, no solamente la llama amarilla es monóxido, pero también alta presión, eso también me genera monóxido. Entonces hay que tener cuidado porque el monóxido mata efectivamente. ¿Cómo lo podemos evitar? Efectivamente, con los reguladores asociados, evitando ese aumento de presión y además entregándome la presión correcta hacia el gozo doméstico. Entonces, los reguladores R2T, por ejemplo, tienen esa versatilidad para que lo tengan presente. Tienen una capacidad hasta 3.2 metros cúbicos hora de aire, perdón, de gas natural, que más o menos en BTU equivaldría, haciendo la cuenta, un metro cúbico te genera 35.315, ¿cierto? BTU. Entonces, si hacemos la cuenta, eh, 3.2 metros por 35.315, 113.000 BTU. Entonces, te alcanzaría para un horno, un calentador de paso, que tenga una capacidad hasta 113.000 BTU. Aquí lo teníamos anotado. Él viene a una presión de salida de 19 milibares. El equipo te dice 20, no hay ni problema. Recuerde que ellos pueden trabajar en un rango de operación, en un rango de operación dinámica para que funcionen correctamente. Y dependiendo de la capacidad, puedes utilizar el regulador R2T. Te va a estabilizar la presión, te va a hacer que el equipo funcione correctamente, va a hacer que la llama sea eficiente, vas a ahorrar el gas, porque a una mayor presión pues consume más, a menor presión, una presión estable va a consumir lo que debe ser, pues te estás ahorrando también en el consumo de la factura. Todos esos beneficios te los va a entregar un regulador asociado, como es el caso del regulador R2ET. Así lo van a encontrar. Ustedes lo van a encontrar en la caja. Te está diciendo que puede trabajar desde 35 hasta 140 milibares. O sea, esto quiere decir desde medio PSI hasta 2 PSI.
está fabricado bajo una norma que es la NTC 3293, Norma Técnica Colombiana 3293, que es equivalente a la norma americana ANSI Z 21.18. Viene en conexión de media por media y el más común, y con esa capacidad, pues te puede alimentar perfectamente un calentador, la estufa, el horno, todas las instalaciones residenciales, perfecto. Si el equipo, por ejemplo, usted dice, no, me salió el negocio de atender una panadería, un horno de panadería. Si el equipo tiene mayor consumo, si supera los 3.2 metros o los 113.000 BTU, como suele pasar con algunos hornos, entonces ya debemos pasar a reguladores de mayor capacidad. Llámese estabilizador, un regulador recap o el nuevo Rack Pro. Mire, aquí está la gran ventaja de utilizar reguladores de tipo estabilizadores versus los reguladores de acción directa que tienen válvula de alivio, ¿cierto? Aquí lo vemos en una curva. Entonces aquí está la presión de salida, aquí encontramos el caudal en metros cúbicos y aquí en cada color está la presión de entrada. Entonces, por ejemplo, un regulador de estos alimentado con una presión de 4.2 psi. Cuando aumenta la presión de entrada a 6 psi, la presión de salida también aumenta. ¿Sí ven? Puede aumentar bastante. Puede generar desprendimiento de llama. Y si la presión a la entrada cae, la presión a la salida también se cae. Aquí inclusive no garantiza más capacidad de flujo. Aquí en 7 metros ya se cayó la presión, ¿cierto? Con 4.2 psi en 10 metros ya se nos cae la presión. Ahora miren la diferencia en un estabilizador de presión, como el caso, por ejemplo, del Rack Pro o un estabilizador a 23 milibares. Presión de salida a 23 milibares. Presión de entrada 5 psi. Si la presión se me cae, ¿cierto? Aquí hemos exagerado 1.5 psi. Miren cómo la presión se compensa y me va a entregar toda la capacidad de flujo. ¿Sí ven? Aquí no sucede eso. Si la presión se cae, la capacidad de flujo también se cayó. No llegó sino a 7.7, aquí hasta 10 y no da más. Acá se mantiene estable. Esas son las grandes ventajas que me dan los reguladores estabilizadores y sobre todo el regulador Rack Pro. Y en caso contrario, cuando la presión a la entrada aumenta, él disminuye la presión a la salida, que es la línea de color verde. Vea, presión de entrada 7.5 psi y la presión a la salida antes baja. Mira, 22 milibares, 21 milibares. ¿Sí ven? Entonces él evita desprendimiento de llama, que se desperdicie combustible, evitar la generación de monóxido y obviamente va en favor de una buena combustión, de mayor eficiencia. Me va hasta extender los tiempos de mantenimiento, porque si sabían que los calentadores hay que hacerles mantenimiento periódico. ¿Por qué? Porque el sistema de combustión hace que esto se llene de hollín, de materiales que deben ser eliminados para que haya una combustión eficiente, ¿cierto? Que se limpien los inyectores, todo ese polvo que le cae a veces al, al calentador. Entonces todo eso se debe eliminar haciéndole un mantenimiento periódico. Entonces se le deben hacer mantenimiento a los calentadores. Ese es otro tema que también ustedes pueden aprovechar, el tema de hacer mantenimientos a los equipos. Entonces, en el caso de GLP pasa lo mismo, un regulador que está calibrado para GLP versus un regulador de acción directa. Si ven las curvas como cuando la presión de entrada se cae, la capacidad de flujo se pierde. Mira, aquí no va más de 5.6 metros. Tiene que aumentar la presión para que dé más capacidad de flujo. En cambio, en el regulador estabilizador, ellos mantienen una presión muy estable, garantizando toda su capacidad de flujo. Esas son las grandes ventajas que tiene el regulador. Bueno, hasta el momento voy a mirar en el chat. Camila, no sé si me puedes ver, Claro que sí, por ya acá miramos. colaborar. Entonces, Voy a tratar de abrir el- aquí. Es que no tengo acceso al chat, pero no no te sé. preocupes, aquí nos Yo lo pregunta veo. John Sánchez. Dime. El Rap Pro, ¿hasta qué distancia funciona? Ya. Entonces, el regulador Rack Pro depende de la capacidad. ¿Dónde se calcula la pérdida de presión? Primero, él tiene una gran ventaja. Tú dices, lo coloqué a 5 metros o 10 metros. Primero,
no tienes ningún problema. Alguien colocó una raya ahí. No tienes ningún problema porque el Rack Pro se puede ajustar la presión a la presión específica que me pida el calentador, el horno, etcétera. Entonces ahí puedes compensar. Y segundo, él se puede instalar internamente. Entonces lo puedes instalar como regulador asociado. Él sí se puede instalar internamente. Entonces las pérdidas de presión tienden a ser cero. Sin embargo, tú dices, no, lo instalé más lejos. Entonces eso se calcula en unas fórmulas que se llaman Müller o Renoir para determinar las pérdidas. Pero tú lo puedes evidenciar visualizando la presión o midiendo la presión que le llega al gasodoméstico. Y ahí cuando tomas la presión, perdón, por eso es importante que ustedes se hagan de unas buenas herramientas. Por ejemplo, manómetros digitales para poder determinar la presión. Es cuando ya están instalando el equipo, dependiendo de la distancia, toman la presión y pueden determinar cuál es esa caída de presión y si es suficiente para que el equipo funcione. Por lo general te va a funcionar porque la menor medida del Rack Pro es de media y hay otro que es de tres cuartos. En la conexión de media, la pérdida que te va a entregar en una tubería de media para los 10 metros cúbicos es mínima. Si se dan cuenta, la presión se mantiene muy estable. Entonces, ahí en ese sentido te vas a despreocupar un poco de las pérdidas de presión. Y en el caso eventual de que la hayas instalado supremamente retirado, ¿cierto? Una instalación típica residencial, por ejemplo, se basa en 18 metros de longitud, desde el centro de medición hasta la cocina. Esa es típica, va de 13 a 18 metros. Entonces, quiere decir que más de esa longitud es ilógico que tú instales un regulador. Si lo instalas más lejos, quiere decir que estás haciendo algo mal, porque primero, el Rack Pro es un regulador de uso interno. Perfectamente lo puedes instalar asociado dentro de la cocina. Entonces, ahí se puede compensar instalándolo mucho más cerca. Si ya está muy lejos y tienes que determinar pérdidas o compensar las pérdidas de presión ajustando la presión, quiere decir que lo instalaste ya demasiado lejos. Ahí estás perdiendo en esa longitud. ¿Qué otra pregunta tenemos, Camila? Listo. Bueno, creo que en parte ya respondiste la que Jorge nos hace, que es qué presión se sugiere en la red de agua de calentador. Ah, bueno, los calentadores de agua, la mayoría de los calentadores en gas natural, ellos van a trabajar a 20 milibares, pero pueden operar en un rango de 16 a 23. Y este es otro dato que les voy a dar que también es importante. Resulta que ustedes no comercializan equipos, ¿cierto? Entonces, a veces, por ejemplo, compran un horno para una panadería o están montando un restaurante y compran equipos especiales como freidoras y tienen que utilizar una presión específica para que funcione. Como ustedes no son los que compran los equipos ni los van a entregar, sino es otra empresa, ¿cierto? La que vende equipos, llámese horno, llámese freidoras, llámese asadores o equipos especiales que necesitan una presión determinada, con calentadores de paso, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que si el equipo no funciona correctamente, le van a echar la culpa a la presión del regulador. De ahí la gran ventaja del Rack Pro. Y tú puedes ajustar la presión y tomar la presión en la toma de presión y garantizar la presión exacta que requiera el equipo que están instalando. Entonces hablas con el técnico de los equipos. ¿Cuál es la presión de trabajo de ese equipo? No, mira, él trabaja muy bien a 19 milibares. Si le aumentas la presión a 28 o 26, él ya no opera, se bloquea. Ah, listo. Entonces tú lo puedes ajustar en el Rack Pro en condiciones dinámicas, o sea, en funcionamiento, tienes la toma de presión y lo puedes graduar a la presión exacta que requiera el equipo. Esa es otra gran ventaja que tiene. ¿Qué otra pregunta tenemos, Camila? La siguiente pregunta es, Sí, ¿qué niveles de monóxido de carbono son permisibles? claro, en las instalaciones internas se declara como defecto crítico mayor a 14, o sea, de 15 hasta 49 es defecto crítico y se suspende sí o sí. De 0 hasta 14 se declara como defecto no crítico, pero igual te van a suspender la instalación. O sea, tienes que arreglar esa novedad, ¿cierto? Ahí te pueden dar un lapso para que tú hagas el arreglo de la instalación, llamas a un técnico y puedas ajustar. En este caso lo llamarían ustedes. ¿Qué es lo que van a verificar? Que las condiciones de partes por millón de monóxido debe ser cero, al igual que las de fuga. Cuando miran con el detector o con el agua a jabón, las fugas deben ser cero. Eso se mira en la RTO, Revisión Técnica Obligatoria, que se realiza cada 5 años y que todos deberíamos
realizar periódicamente. La empresa distribuidora de gas nos las va programando y entonces esas se deben realizar. ¿Qué le miran en una RTO? Le miran la presión, le miran monóxido y le miran hermeticidad, esencialmente eso. ¿Qué otra Listo. pregunta tenemos, Tenemos Camila? otra que es de Juan Manuel que pregunta, ¿un regulador por cada equipo instalado o uno por cada interna? Buena pregunta. Aquí lo vamos a ver en cuando miremos al Rack Pro, cómo se puede instalar. Yo puedo instalar un regulador asociado para cada equipo. Eso es una gran ventaja porque mantiene una presión más estable, el equipo va a tener las pérdidas tienden a cero. Ahora, cuando yo instalo un regulador para varios equipos, también se puede, dependiendo de la capacidad de flujo. Un ejemplo, un regulador para 10 metros, que es el Rack Pro de conexión de media. Le puede dar hasta 10 metros de gas. Pero si los equipos instalados no superan esa capacidad, lo puedo hacer. Pero si los equipos instalados, la suma de la carga de todos los equipos superan, pues no me serviría. Ahora, ¿qué otra desventaja tiene? Cualquier mantenimiento o daño en el regulador, cuando yo vaya a cambiarlo o a hacer alguna reparación, voy a suspender el servicio a todos los equipos que estén conectados de ese mismo regulador. Mientras que cuando yo tengo un regulador asociado a cada equipo, si algún regulador falla, o tengo que cambiarlo, solamente voy a suspender ese equipo y podría realmente hacerlo de una manera muy rápida. ¿Qué otra pregunta tenemos, Camila? Listo. Germán pregunta, ¿equipos de monitoreo para ver fugas, faltas o excesos de presión? No sé. Eh, Equipos de monitoreo para ver fugas o qué más. Faltas o excesos de presión. No sé Faltas, no si te entendí ahí. Excesos de presión, ya. Entonces, ¿cuáles son los equipos que se utilizan? Entonces, para ver las fugas hay detectores de hidrocarburos, o sea, detectores de fugas, se llaman así. Pero hay que tener en cuenta que esos equipos los deben calibrar periódicamente. Hay gente que dice, no, pues yo como no voy a dar conformidad simplemente para mi trabajo, puede que compre mi equipo y pues no lo mande calibrar. No, de pronto no te lo exigen porque simplemente lo utilizas para tu trabajo. Entonces venden unos equipos que vienen como con una manguerita y un detector, una naricita, y es el que uno pasa por toda la tubería y cuando haya una fuga él va a pitar. Pip, 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 pip. Entonces esos son los detectores de fuga, así se llaman. Y para medir la presión se recomiendan o manómetros analógicos o mejor aún, porque eso les da más, se ven ustedes más profesionales, utilizar un manómetro digital, ¿cierto? Si les interesa el manómetro digital, eh, lo pueden encontrar también, entiendo que en la página en e-commerce o en la página de Oncar también lo pueden encontrar. Manómetros digitales para medir la presión. Esos sirven para, hay de 0 a 5 o de 0 a 29. Entonces son buenísimos porque usted cubre diferentes rangos de manómetros analógicos con una sola calibración, puede cubrirlos a todos. O si no los manda a calibrar, lo utiliza como instrumento de trabajo, si no lo requiere, aunque se recomienda la calibración, puede utilizarlo y ese manómetro tiene una cobertura buenísima, una precisión de 0,3% de error. Tiene unas grandes ventajas. Lo encuentran en el canal, ahí lo pueden ver y les explico cómo funciona. Es una herramienta que yo se la recomiendo. Aquí por experiencia, muchos técnicos me ha pasado en trabajo de campo, cuando yo llevo mi manómetro digital, por lo general ellos me compran el manómetro digital, porque se nota la diferencia de un profesional, que es lo que ustedes quieren ser, más profesionales cada día, trabajando con un manómetro digital, a llevar simplemente un manómetro analógico. Si yo quiero medir 5 PSI, este no me sirve, tengo que utilizar otro. Y a veces la presentación del manómetro no es la mejor. Entonces, yo les recomiendo que utilicen un manómetro digital. Esas serían las dos herramientas. listo. Nos pregunta Jesús Antonio que si es viable instalar el regulador desde la entrada, o sea, desde el medidor. El regulador no se puede instalar desde la entrada porque estos reguladores de segunda etapa no resisten 60 PSI. Debe haber un regulador de única etapa. Si quieres instalar solo un regulador, no sería el Rack Pro ni el R2T porque ellos trabajan es en segunda etapa. ¿Qué pasaría si le suministramos los 60 PSI, por ejemplo, a un Rack Pro? Lo dañamos. Le rompemos el diafragma porque es una presión muy alta
y lo vamos a dañar. ¿Qué otra pregunta tenemos? Listo. Con respecto a la instalación en equipos como hornos industriales de panadería, la mayoría trabajan con quemadores de 400.000. ¿Hasta qué rango nos funcionarían estos equipos? Muy buen dato. Entonces, 400.000, te refieres a 400.000 BTU, ¿cierto? Entonces, Sí, cuatrocientos sí. mil BTU. Ahí les había notado. Si es en gas natural, dividimos esos 400.000 en 35.315 para sacar los metros cúbicos de gas natural. Me da 11,32 metros cúbicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos por encima de la capacidad. No podemos ir exactamente con el mismo consumo. Entonces, si el consumo del equipo es 11,32 metros, yo debo tener un regulador que me dé una capacidad mayor, posiblemente un 30% por encima, o sea, un regulador que me dé mínimo 14 metros hacia arriba. Entonces puede ser el regulador Rack Pro en conexión de media, perdón, de 3/4. Él me da una capacidad hasta 20 metros. Entonces ahí voy sobre seguro. ¿Qué otra pregunta? Listo. ¿El regulador asociado solo funciona por un solo equipo o gasodoméstico? Por lo general se instala un regulador asociado para un solo equipo gasodoméstico. ¿Qué pasa cuando le instalan para dos? Por ejemplo, el R2T. Si yo instalo un R2T para dos equipos o tres, van a haber unas pérdidas de presión. Es un regulador pequeñito, no es tan estable como un Rack Pro ni un estabilizador. Entonces, él va a tener mayores variaciones en la presión. Te puede funcionar, pero ¿qué va a pasar? Que cuando prendan un equipo va a funcionar en un rango de presión y cuando prenden los dos equipos va a haber una demanda más alta y va a haber una variación en la presión. Es porque es un regulador por lo general asociado. Más no quiere decir que no se pueda instalar en línea, o sea, para varios equipos. Listo. ¿Ok? ¿Qué pasaría si se pone por equivocación el regulador? ¿Qué pasaría si por equivocación el regulador se instala al revés? La entrada del gas por la salida del gas del regulador, ¿se daña? Qué buena pregunta. Es muy común que pase eso porque los reguladores, si lo veíamos acá, son simétricos, ¿cierto? O sea, se parece la entrada a la salida, ¿cierto? Aquí nos dejaron una rayita. Espérame un segundo, a ver si la puedo borrar. Entonces, como los reguladores son simétricos, ay, no sé, es que alguien nos rayó la pantalla. No sé si Si quieres, puedes ahora me dejar está de, colocando subtítulos. Dime, si quieres, puedes dejar de compartir y volver a volver a compartir. compartir. Ah, ok, listo. Ujú. Sí, además que se configuró, hay otra cosa que no se quiere. Ahí, ¿cierto? Bien. Ay, están colocando unos subtítulos ahí. Bueno, no sé cómo se activó eso. Espérate, creo que era este. Ah, sí, listo. Entonces, el regulador, ¿qué pasaría si lo conectamos al revés? Mira, esta es la entrada al regulador, por ejemplo, el estabilizador, el Rack Pro, el Recap, ¿cierto? Si lo instalamos por este lado va a funcionar porque aquí se genera la caída de presión y aquí tenemos baja presión. Si lo conectamos al revés, esa presión de entrada, que puede ser 5 PSI, J. Castillo es el que está rayándonos la pantalla. Si lo ingresamos por la salida, inmediatamente esa presión va a llegar a la recámara superior y de una vez me bloquea el regulador. Eso es lo que va a pasar en el regulador. Si le suministramos por la salida, se bloquea inmediatamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla el regulador recap, que es con corte por baja presión, y el regulador estabilizador de tapa negra, que no tiene corte por baja presión. Este me da una capacidad de 6 metros cúbicos, este en cambio me da una capacidad de 10 metros cúbicos, dependiendo del horno o el calentador cuánto consuma. Hay algunos calentadores, por ejemplo, en edificios de apartamentos, que es centralizado. Entonces, el calentador de paso que colocan es para todo el edificio. Es un consumo mucho más alto.
ahí es donde podemos utilizar, por ejemplo, los estabilizadores. Algunos calentadores, ahora como es muy común en los conjuntos, el clubhouse, ¿cierto? Entonces hay calentadores de piscina, calentadores para obviamente la zona de las duchas, las piscinas que son climatizadas, sí, atemperadas o climatizadas. Entonces, esos calentadores obviamente pues tienen un consumo más alto y ahí, por ejemplo, el estabilizador y el Rack Pro son los ideales. Entonces, eso es lo que sucede en el regulador cuando nosotros lo conectamos por la salida. ¿Listo? Mira, la otra pregunta que me hacían, que si lo instalan en línea o si lo instalan asociado. Esto es una instalación en línea, cuando yo instalo un regulador para varios equipos. Y asociado, como lo vemos aquí en la fotografía, cuando yo instalo un regulador para un solo equipo, ¿cierto? Esa es la diferencia de instalación en línea e instalación asociado. Espérame un segundo porque es que me dejaron ahí esas rayitas. Sí, como recomendación, Ya, por favor, a las personas que estén viendo, hay un lapicito en la pantalla, lo ideal es no darle ahí para no rayar la presentación y que nos sea útil después a todos para poder seguir viendo la grabación. gracias. Así es. Entonces, mira, en el caso del regulador Rack Pro, te los voy a recomendar y cuáles son las grandes ventajas que tiene. Es uno de los reguladores que más se utilizan aquí. ¿Por qué? Inclusive comparado con otras referencias de la competencia. Por ejemplo, acá, mira, esto es para un calderín, ¿cierto? Entonces, en estos procesos, o acá que era para, por ejemplo, un catering, que eran entre hornos, estufa, freidoras, asadores de diferentes equipos. Las grandes ventajas que tiene el Rack Pro, y por eso es el regulador que más se está consumiendo aquí en Colombia, y ustedes lo deben conocer porque si todos los técnicos lo están utilizando, no se pueden quedar atrás. ¿Cuáles son? Mira, primero que todo es ajustable entre 19 a 35. Entonces, por ejemplo, aquí como lo vemos, si hay una válvula Robert Shaw o una válvula especial que se debe alimentar a medio PSI, con el mismo regulador lo llevas hasta 35 milibares. ¿Cómo lo haces? Se retira esta tapa externa. Aquí en el centro internamente hay una crucecita, ¿cierto? Un tapón interno en forma de cruz, donde usted con un destornillador de pala o de estrella gira en sentido de las manecillas del reloj para aumentar la presión. Sentido contrario a las manecillas del reloj para disminuir la presión. Se puede instalar en cualquier posición, vertical, bajando, subiendo, inclusive con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo, cosa que con el estabilizador o el R2T en la versión anterior no se podía. En este sí se puede en cualquier posición. Tiene toma de presión a la salida incorporado. Esto se llama toma de presión ligera porque se suelta el tornillo que viene internamente con un destornillador de pala y ya podemos conectar con una manguera flexible al manómetro digital o analógico, preferiblemente digital. Recuerda que eso siempre los va a hacer ver más profesionales y va a hablar muy bien de la calidad del trabajo que usted va a entregar. Es un tamaño compacto, entonces él se puede colocar empotrado en la pared porque tiene un tamaño inferior al de un ladrillo. Entonces, cuando el arquitecto van a alimentar, por ejemplo, un restaurante y el arquitecto ya hizo la instalación, le dice, mire, este zócalo aquí es para que usted coloque ahí todos los reguladores de segunda etapa. Entonces, él permite instalarlo, inclusive empotrado, para que quede muy bien presentada de acuerdo como el arquitecto haya diseñado la instalación. Excelente capacidad de flujo, aquí lo vemos, 10 metros cúbicos de gas natural o GLP, en gas natural 20 metros o 17 metros de GLP. Precinto de seguridad, y esta es otra gran ventaja que no tienen muchas otras de las referencias que les nombré. Entonces, una vez ustedes ya entreguen el equipo funcionando, entonces la persona que vino a traer el equipo y usted, que es el que va a hacer la instalación a gas, van a quedar de acuerdo porque ya están entregando la presión correcta, el equipo funcionando. ¿Qué hacen ahí después de eso? Precintan el regulador, o sea, en este orificio y por este orificio pasan el precinto de seguridad, lo rompen, ya queda sellado y ya no puede ser manipulado nuevamente. O sea, sí podría ser manipulado, pero se va a evidenciar. Tendrían que romper el precinto para acceder al tapón interior y evitar la manipulación de un tercero, porque después de que usted entrega funcionando el equipo, muchos de esos equipos se bloquean por sobrepresiones. ¿Qué tal que venga algún chistoso que a veces se las da de que sabe más que los técnicos de gas, como los maestros, a veces es el de mantenimiento y le empieza a meter mano al regulador? Lo puede alterar, alterar la presión, se le bloquea el equipo
Y si empieza a fallar, no van a llamar al maestro que le mete la mano. Bueno, llaman al técnico de gas, oiga, mire que el equipo se bloqueó, ¿cierto? Entonces, colocar el precinto de seguridad evita la manipulación por terceros, garantiza su trabajo y que no le vengan a manipular o a intervenir la instalación. Aquí lo vemos en la curva de comportamiento, cómo es tan estable con una presión nominal y si la presión en la red se cae, él sigue manteniendo una presión muy estable y su capacidad de flujo, mire, este es el de conexión de 3/4 y mire, 20 metros y aún así puede seguir entregando más flujo, o sea, entrega más de 20 metros de gas. Por eso es que es el que más preferido. Ya saben que para flujos hasta 20 metros, el mismo regulador, conexión de 3/4. Y lo pueden trabajar en gas natural o GLP o hasta 35 milibares. Entonces, eso lo hace muy versátil. Aquí lo vemos instalado en línea o asociado, o también en el caso del R12T, en la nueva versión. Entonces, por ejemplo, perdón, Soymac, en la línea de venta, digamos en las góndolas, tiene el regulador R12T. La versión anterior aparecía el limitador de venteo hexagonal. Ahora la nueva versión viene con el limitador de venteo incorporado en la tapa y este taponcito negro para proteger el venteo. Así es como ustedes identifican el nuevo regulador R2T que se puede instalar inclusive apuntando hacia el suelo. Es una mejora que tiene el regulador y ustedes la van a ver reflejada. Mira, esta era la versión anterior y esta con el limitador de venteo externo y esta es la versión nueva con el limitador de venteo incorporado. Entonces, ese beneficio ustedes ya lo van a poder identificar en el regulador R2T. Eso les permite inclusive colocarlo así, hacia el suelo, con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo, que en la versión anterior no se podía. ¿Listo? Entonces recuerden que lo identifican así. Cuando tiene este taponcito plástico negro, ya se puede colocar en cualquier posición. Si tiene este todavía, no se puede, que esa es la versión anterior. Eso está, hasta ahora se está empezando a comercializar, pero es un beneficio de un desarrollo que se hizo en el regulador R2T para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto es la instalación más común. En edificios de apartamentos llevan la presión a 2 PSI y luego como regulador asociado para los hornos. Aquí lo vemos para los hornos. Muy común en los edificios de apartamentos. Estufa, horno y calentador de paso con regulador asociado. ¿Por qué le ponen regulador asociado? Porque aumentan la presión hasta máximo 2 PSI y de esta manera pueden garantizar el caudal para todos los apartamentos. Vamos, si yo trabajara de una vez baja presión acá, la presión llega aquí bien, el segundo más o menos, así empieza a disminuir. Puede que al último ya no le llegue buena presión, inestabilidad en la llama, no hay funcionamiento adecuado, llama pobre. Entonces, por eso se hacen sistemas de distribución con regulador asociado. Es muy utilizado por eso, porque es muy eficiente. Y el regulador asociado, el R12T, es el más económico que encuentran en el mercado. Entonces, eso hace que usted tenga un diseño, un regulador a 2 PSI y luego reguladores asociados y ese sistema le queda muy eficiente, económico, porque utilizas el regulador más económico en el mercado. Ya para instalaciones de hornos, por ejemplo, con equipos de mayor consumo, un horno te puede consumir 3 metros, 4 metros. Ahí ya debemos utilizar los reguladores Rack Pro o los estabilizadores, ¿cierto? Ellos me van a permitir entregar la presión correcta que venga en la ficha técnica del horno, de la freidora, la estufa, el calentador de paso, etcétera. Y pueden trabajar desde 2 PSI hasta 5 PSI, que son las presiones que por norma se establecen para esos sistemas de distribución. Si lo estamos haciendo con GLP, aquí es recomendable utilizar una presión máxima de 5 PSI y luego los reguladores estabilizadores para alimentar hornos o calentadores de paso, que es lo más común y lo más eficiente también, ¿no? Porque recuerde que nosotros también tenemos que mirar la eficiencia en costos. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ahora sí puedo acceder al chat acá. Antes no lo tenía habilitado. Por el momento no tenemos más preguntas. Más preguntas. Bueno, quisiera agradecerles por su tiempo. Aquí por último, para algunas personas, inclusive tú, Camila, si me colaboras, sería bueno. Hemos realizado varias capacitaciones, pero no hemos realizado ninguna evaluación del capacitador. Entonces, les agradezco siempre.
algunas de las personas que me están viendo quieren realizar la evaluación de la capacitación. Recuerde que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, bueno, que tengamos esa retroalimentación. Aquí veo que hay personas que sí han escrito. A ver si ahora sí tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí. Excelente, con mucho gusto. Listo, Bueno, pues antes de cerrar este espacio, agradecerte mucho, Mauricio, por compartirnos tus conocimientos, por este espacio. También agradecerles a todas las personas que estuvieron atentos y súper conectados a esta sesión. Recuerden que todos los días, lunes, miércoles y jueves disponemos de estos espacios y para las grabaciones les dejo el link en el chat. Muchísimas gracias nuevamente y feliz noche a todos. gracias Camila, para ti. Feliz noche y para todos. Una feliz noche.